A su nombre. Gloria a Dios. Vamos rápidamente al consejo de la palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Está a un libro, antes de Apocalipsis está Judas, luego Juan, ahí lo va a encontrar. Primera de Juan, capítulo 3, verso, aleluya, 1, aleluya, hasta el verso 12. Aleluya, la palabra de Dios dice, la palabra del Señor de la siguiente manera: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Un pueblo que ama al Señor dice amén. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos y amados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. Y esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Cuando Dios vaya a hablar, o cuando Dios está hablando, siempre Dios va a ocupar un espacio en nuestra vida para acomodar lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Anoche hablábamos un tema sobre, aleluya, sobre las personas que, aleluya, no pasan de ser víctimas a ser culpables o de culpables a víctimas. Hablábamos este tema muy fuerte porque la realidad es eso, porque muchas veces las personas quieren ser víctimas, pero no quieren ser culpables. ¿Se acuerdan de anoche del tema? Aleluya, este tema nos confronta, nos lleva a reconocer quién realmente somos delante de Dios. Si nosotros cometemos pecado o no cometemos pecado. Pero el hombre, amada iglesia, aleluya, según la escritura dice, no es justo en la tierra que haga el bien. Entonces nos lleva a entender que todos pecamos, todos cometemos errores. Amén. Entonces la Biblia nos enseña un punto importante. Anoche cuando yo hablaba esto, de ser víctima a ser culpable, vemos que a través de la palabra, Dios siempre ha querido que el pueblo de Dios aprendiera de Él, porque Él es justo y humilde. En la Biblia nos enseña una porción de la palabra del amor de Dios hacia nosotros. Una de las palabras que siempre usó Dios o Jesús de Nazaret en nuestra vida, Él se escatimó a sí mismo y se dio a muerte, y muerte de cruz. Y las razones de la cual, ¿por qué Dios nos ama? Su infinito amor, o su amor, es tan grande que es más ancho que lo ancho, más alto que lo alto. Si yo le preguntara a usted, ¿qué hizo Jesús para que usted lo amara? Pues porque dio su vida por mí, por eso lo amo.
Pero antes que usted llegara a Jesús, antes que usted llegara a los pies del Maestro, usted no amaba a Dios, pero Dios le amó a usted. ¿Qué hace grande a Dios en la vida de nosotros? Que Él, sin nosotros amarlo a Él primero, Él nos amó primero. Él ya sabía quién éramos. Él sin poner excusa alguna para salvarnos, Él dio su vida por nosotros. ¿Cuál es el amor? Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor del Padre que nació en el corazón de Dios. Porque aún nosotros siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No para demostrar, escúchame, no para demostrarle al mundo que Él puede colgarse un madero, ni para demostrarle al mundo que Él es fuerte, que Él es único. No, Él se subió a la cruz porque nosotros éramos delincuentes, asesinos, pecadores. Éramos lo más vil y lo menospreciado de este mundo. No valíamos nada, no éramos nadie, no éramos nada en los ojos del hombre. Pero alguien dijo, por eso la Biblia dice, Él miró nuestras imperfecciones o miró las imperfecciones de la humanidad. Y dice la Biblia que no había quien diera su vida, escuche, su vida por nosotros. Pero dice la Biblia que Dios en su corazón vio que la humanidad era perversa, era mala, que la humanidad no valía nada porque había alguien que desvalorizaba al hombre, al ser humano en la tierra, y ese era Satanás, era el diablo. No había nadie que le diera valor al hombre en la tierra. Y entonces Dios miró en la tierra, observó la humanidad. La humanidad estaba hecho un caos, estaba hecho, como le diré, una basura, en pocas palabras. No había nadie que le diera legalidad, validez al ser humano en la tierra. Porque estaba bajo un poder maligno, estaba bajo las tinieblas, estaba bajo la oscuridad. Pero vemos un Dios amoroso, un Dios que está dispuesto a darlo todo por la humanidad. Y dijo, no hay nadie más, sino que enviaré a mi Hijo unigénito. Aleluya. Para que el mundo tuviera esperanza. Para que la humanidad diga, no tengo esperanza alguna en mí mismo. Sino para que la humanidad tuviera esperanza en uno. Y era el Hijo de Dios. Por eso cuando la humanidad estaba en decadencia física y espiritual, no apareció cualquier superhéroe que usted pueda imaginarse. No apareció ninguno que aleluya, que diera su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. En ese tiempo la humanidad estaba en una decadencia espiritual de muerte. Todo el que pecaba moría sin tener razón alguna o tuviera un destino y un final. Pero vemos la Escritura diciendo cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos todos hijos hechos hijos de Dios. A su nombre damos gloria. Pero es en ese momento, cuando estaba en decadencia en la humanidad, uno en el cielo dijo, el pueblo no tiene donde, aleluya, reposar y tener descanso. A su nombre damos gloria. Entonces vemos cuando, aleluya, el Padre de los cielos dijo, entonces tomaré uno, aleluya, que dará su vida por la humanidad. Entonces, aleluya, y él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién será el que tomará posesión alguna en la tierra? ¿Quién será que dará su vida por los demás o por los pecadores, por la prostituta, por el borracho, por el sicario, por el drogadicto, por el asesino, por el violador? ¿Quién habrá alguno que pueda? Aleluya. Y uno dijo, yo puedo estar, estoy disponible, estoy dispuesto a hacer, aleluya,
todo por la humanidad. Entonces vemos que cuando la humanidad estaba gobernado bajo tinieblas, bajo oscuridad, dice la Biblia, amada iglesia, la gente moría sin esperanza. Aleluya, la gente estaba padeciendo enfermedades sin tener, aleluya, aleluya, sin saber de qué está muriendo. Aleluya, y vemos la Biblia que habla hasta Juan 3:16, amada iglesia, que para eso apareció el Hijo de Dios. A su nombre damos gloria, porque cuando Él aparece, a su nombre, aleluya, cuando aparece el Hijo de Dios, aleluya, usted sabe la historia, aleluya, que Dios, aleluya, a través del ángel se le presenta a María, aleluya, una virgen escogida por Dios, porque Dios tenía que, para completar la obra, tenía que tener a alguien disponible para poder traer salvación a la tierra. Escuche bien, tenía que tener a alguien en la tierra para traer salvación en la tierra. Para que usted entienda que Jesús fue hecho de carne y de hueso, tal como nosotros lo somos. ¿Por qué Dios tuvo que usar el vientre de una mujer para crear a un ser humano como nosotros? A su nombre le damos gloria. Y es lo más sorprendente, que cuando Jesús viene a la tierra, el mundo estaba desolado, tristemente, la gente moría sin saber de qué estaba muriendo. Incluso la Biblia dice que los demonios hacían fiesta, hacían banquete con la gente en la tierra. Incluso los que estaban dentro de la sinagoga eran personas endemoniadas, aleluya, personas que tenían demonios por dentro. Pero cuando el Hijo de Dios viene a la tierra, la historia comienza a cambiar. La atmósfera comienza a tomar vida. Los cambios comenzaron a llegar. Cuando vemos a un Mesías, a un Hijo de Dios, cuando vemos a un Cristo de la gloria, aleluya, dice la Biblia que el mundo no tenía esperanza. El mundo había perdido la esperanza. El que iba médico, el médico decía, ya no hay más, aleluya, hacer por usted. Vaya y muérase en su casa. Ya no quedan días de vida. Vaya y despídase de sus familiares, porque ya no hay esperanza para usted. El mundo estaba en un caos. El mundo no tenía vida. El mundo sufría. El mundo estaba pereciendo. Pero apareció uno, un superhéroe. Apareció uno, no como lo que lo pintan hoy en las redes sociales o en la televisión. Lo que los niños hoy en día ven como superhéroe, Spider-Man, Batman, Robin, aleluya, y muchos, aleluya, superhéroes que aparecen en la televisión. No es ese que vino a dar su vida por nosotros. Aleluya, uno que me tiene poder para sanar, para liberar, para hacer cosas grandes. Pero para que Él pueda obrar en ti, tú tienes por qué poner tu confianza en Él. A su nombre damos gloria. Porque el hombre piensa que cuando Jesús llega, todo lo, no todo lo cambia. Hay cosas que tú tienes que cambiar en tu vida. Tú primero, a su nombre damos gloria. Porque el ser humano piensa que cuando desciende el poder, todo lo cambia. Todo, no. Hay cosas que van a cambiar cuando usted disponga su corazón a recibirlo en su vida. Entonces vemos que hoy en día le preguntas a un niño, el niño dice, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como el hombre araña, yo quiero ser como Robin Hood. Escuchen bien, los niños están mal doctrinados, mal enseñados, que el superhéroe que apareció no fue el hombre, escuchen bien, de la oscuridad, Batman, no, a su nombre, ni fue la Mujer Maravilla, como dicen, no fue, escuche bien, no fue los Power Rangers, no fue eso, sino que apareció uno, y ese uno no tenía nombre de superhéroe, llegó como nosotros, como ser humano, pero él tenía la capacidad de hacer lo que la ciencia no podía hacer. A su nombre damos gloria. Él podía hacer lo que el hombre no podía hacer. A su nombre, aleluya, damos gloria por siempre que viven. Él podía hacer lo que, aleluya, la humanidad le era imposible hacer. Aleluya, el enfermo le decía, váyase y siga enfermo. A su nombre damos gloria. Los médicos no tenían la cura, no tenían el antidoping para el pecado, pero apareció uno, aleluya, y no apareció con capa. A su nombre damos gloria. Apareció
apareció uno ofreciendo vida, ofreciendo salvación, ofreciendo amor, sin él recibir amor. Escúchalo bien, apareció uno, aleluya, que nadie no podía detener. A su nombre le damos gloria. Por eso vemos que cuando aparece, aleluya, no fueron los superhéroes que hoy en día se mencionan, aleluya, en la televisión. Fue uno, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, el Dios que lo puede todo. Jesús de Nazaret fue el que apareció. A su nombre le damos gloria, porque es el único capaz de salvar a la humanidad. Es el único capaz de salvar al drogadicto. Es el único capaz de cambiar a una prostituta, de cambiar a un alcohólico, de cambiar a un pandillero, de cambiar a un sicario, aleluya, a un delincuente. Es el único que puede, aleluya, cambiar al ser humano. Por eso cuando él apareció, Satanás supo quién apareció. No fue cualquier superhéroe. Por eso desde el momento que cuando Jesús comienza su recorrido de este niño, aleluya, se levanta una persecución. Dijo, cualquier niño que nazca, es varón, mátenlo, aleluya, porque hay una forma de cómo Satanás quería detener, aleluya, a Jesús, era matándolo. A su nombre le damos gloria. Por eso digo, cualquier varón que haya nacido en Jerusalén, si usted lo hay o en Belén, búsquelo y mátelo, cualquiera que sea, el que sea varón, mátelo, porque en el corazón, escucha, de Satanás también nació la persecución. Escucha bien, y dice la Biblia que se levantó una persecución muy fuerte. Todos los niños eran matados de espada. Pero vemos que la historia no termina ahí. Dios oculta lo de, escuche bien, lo de Dios se oculta solo, porque lo de Dios es un secreto. Vemos que Jesús crece. El ministerio de Jesús comienza a los 30. Según en el antiguo, se menciona que el ministerio de Jesús llegó desde que fue enviado. Cuando Jesús llega, nace. Y el principio de Jesús fue que, escuche bien, la posición de Jesús era llegar y nacer y morir. Vemos que cuando Jesús llega, la gente estaba endemoniada, la gente estaba bajo el maligno, bajo Satanás, bajo la oscuridad. Y vemos que la humanidad no buscaba dónde hallar su descanso. Pero vemos más adelante que ese mismo Jesús que vino a través del vientre de una virgen llamada María, va por diferentes regiones, ciudades, aldeas, sanando, reprendiendo, haciendo cosas extraordinarias. Pero también veamos que un Jesús, cuando tuvo su misión, dijo, hasta aquí se ha llegado la hora. Y cuando Jesús fue apresado para la noche que fue entregado, dice la Biblia, que Jesús lo llevaron como un cordero al matadero. ¿Estamos de acuerdo? Lo llevan al matadero como un cordero, como sin mancha, sin arruga, sin infringir la ley. Todo un caballero, todo un hombre. Lo llevan al matadero. Usted sabe que la historia no termina ahí. Lo agarran, preparan los látigos, según la RAI, lo que dice los estudios, que los látigos cual era lastimado Jesús, eran clavos acerados, que en cada punta tenía unas bolitas, de la cual representaba los látigos de la cual Jesús era latigado. Su nombre. Todo eso. Vamos al espíritu. El sufrimiento del maestro. El sufrimiento de Jesús. ¿Por qué les hablo esto? Porque muchas veces no logramos tocar el corazón de Dios. Venimos a un culto y nos vamos, no sentimos nada. El espíritu es real. Jesús vive, es real.
Él habla. Él está aquí. Usted no lo puede ver, pero Él está aquí. Mi inquietud no se lo estoy presentando como cualquier persona. Se lo estoy presentando como uno que resistió la muerte. Cuando representan el látigo y comienzan a latigarlo, los dolores eran insoportables, se incrustaban en la piel, de tal forma que al momento de arrancarlos, la piel de Jesús era desarraigado, de tal forma que eso era un dolor tan terrible que Él no dijo nada, no abrió su boca, ni hizo por defenderse. Él podía defenderse, porque una ocasión la Biblia registra. Le digo, Jesús, lo crucificaron. Y digo, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y salva a los que están junto a ti. Pero la Escritura dice que yo no le pidiera yo a mi Padre y mi Padre lo haría por mí. Si yo le pidiera a mi Padre mandarle millones y millares de ángeles, ¿acaso mi Padre no lo enviara para salvarme? A su nombre damos gloria. Pero es para que usted entienda hasta dónde llegó el amor de Jesús, hasta dónde llegó el amor del Padre hacia nosotros. Digo, ¿acaso ustedes creen que yo no puedo bajarme y salvar a esta humanidad si yo morir así de esta manera? Él dijo, no, yo puedo hacerlo, pero ustedes no están preparados para hacerlo, ni para verlo. Porque Él tenía toda potestad en sus manos, en sus pies. Por eso cuando Jesús llega al Gólgota, lo crucifican. Y uno de los soldados romanos se le acerca a los judíos. Y agarran una lanza, dijo, tengo sed. Remojaron con vinagre aquel trapo y se lo pusieron en la boca. En su nombre damos gloria. Cuando luego se acerca uno de los soldados, se acerca, toma la lanza y toca el costado de la costilla de Jesús. Escucha bien, lo toca. En ese momento que lo toca, uno de los soldados hace la fuerza y entierra lo que es, clava la lanza en el costado del maestro. Y lo que me llama la atención que cuando Jesús es atravesado con la lanza, tira algo que dice la Biblia. ¿Qué bueno que sacó Jesús? ¿Agua? ¿Y qué? Y sangre. Cuando Jesús nació, cuando un niño nace, ¿qué es lo que tira una mujer? Agua y sangre. No estamos lejos de ser más que hijos de Dios. Eso estaba representando algo más valioso que nuestra vida. Nosotros verdaderamente somos creados bajo una voluntad. La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A su nombre. Por eso Satanás cuando se levanta, la Biblia dice que Jesús tuvo 40 días de ayuno, día y de noche. Que cuando Jesús ayuna, llega el tentador. ¿Usted sabe quién es el tentador? No es tu vecino, no es tu hermana, no es el muchacho de ojos azules que está en la calle, ni la chica sexy que anda en la calle. No. Llega uno. No es como te lo pintan, no es como te lo cuentan, no es como tú lo miras en una pared pintar. No. Satanás es más guapo que usted. A su nombre. Hay muchas personas que dicen, el diablo me está atacando. Usted no sabe ni quién es el diablo. El diablo
Si usted mira a su esposo y mira a Satanás, Satanás no se parece nada a su esposo de usted. Él es más guapo, no tiene ni cana, él no envejece. A su nombre damos gloria. Satanás no envejece. ¿Y dónde dice la Biblia? No os maravilléis, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Usted sabe lo que está hablando Pablo? No os maravilléis, iglesia, porque Satanás tiene la facultad de disfrazarse, de ponerse un traje, una corbata, un zapato, algo hermoso que le luce bien. Pero dice, no os maravilléis, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Ese disfraz no es común. Parece, pero no es. Parece luz, pero es tinieblas. Por eso la iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. No las tinieblas en medio de la luz. Escuche bien. Porque Satanás, su facultad es ser luz. Escuche bien. Ser oscuridad en medio de una luz. Por eso la Biblia dice, aleluya, usted debe tener la facultad de ser luz en medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de lo que está matando a la humanidad. A su nombre damos gloria. Amén. Sacaya. ¿Sabe algo? ¿Por qué? Porque allí Dios nos está poniendo, aleluya, que tenemos un adversario que camina entre nosotros. A su nombre damos gloria, pero no es de nosotros. Por eso, aleluya, la Biblia nos comienza a hablar, aleluya, sobre esto. Mira, amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? No solamente esta noche, debemos ser hasta que Cristo venga. Aleluya, porque cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede, aleluya, cargar Biblia, cualquiera puede decir gloria a Dios, pero no cualquiera vive la Biblia. A su nombre damos gloria. Por eso, aleluya, nos damos cuenta, aleluya, que no para cualquiera, aleluya, aleluya, le queda el papel de hijo. A su nombre damos gloria. Porque el hijo, aleluya, tiene una identidad. El hijo, aleluya, reconoce a su padre cuando cae, cuando tropieza. A su nombre damos gloria. Aleluya, por eso vemos cuando la iglesia comienza, aleluya, a tomar identidad, aleluya, aunque lo traten de confundir, tú, aleluya, tú eres inconfundible, aleluya, con las tinieblas, con la luz. A su nombre, porque Dios cuando te da una identidad donde quiera, aleluya, se te mira, aleluya, el reflejo de tu Padre, se te refleja la luz de Jesús en tu vida, aleluya, se te refleja el carácter de Cristo. A su nombre damos gloria, aleluya. Por eso la Biblia dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, aleluya, aleluya, y hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. A su nombre. ¿Cuántos se consideran hijos? Yo no pretendo ser hijo, yo soy hijo de Dios. A su nombre. Los de siervos quedan a un lado y nosotros somos hijos de Dios. Hay personas que son hijos de Dios y tienen padrastro al diablo. A su nombre damos gloria. Por eso la Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow, mire, hay una manifestación antes de ser hijos de Dios. A su nombre. ¿Y cuál es esa manifestación? La identidad que el Espíritu da a la iglesia. La iglesia debe tener una identidad irreprochable, irreconocible. La iglesia, por eso cuando, escuche bien, vamos profundo a la Biblia. Cuando usted comete un error, a usted no van a hablar mal de usted, van a hablar mal de su iglesia. Incluso no solo de su iglesia, sino de sus pastores. Porque usted es el reflejo de su Padre. A su nombre. Y te pregunta, ¿quién es tu pastor? Ah, así les enseña. Ese nombre, damos gloria. Se le fue amén a algunos aquí. Porque el reflejo de la enseñanza se te tiene que reflejar. Porque tú ya vienes siendo hijo, tú no eres huérfano. Aunque tú no tengas padre terrenal, padre o madre terrenal.
Tu padre prometió, como dijo en el Salmo, dijo, aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. A su nombre. ¿Cuántos fueron recogidos por Dios? Porque Él vino a ser, tú puedes tener tu padre y tu madre, pero el que te recogió no es el que te dio a luz, no es el que te crió, no. El que te recogió tiene fundamento en la eternidad. Porque a Dios nadie lo creó. Él es eterno. A su nombre damos gloria. Por eso vamos a la Biblia a profundizarnos. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos. Mira al que está a su lado, dígale, somos hijos. Somos hijos de Dios. Y dígale, y aún nos falta por parecernos más a Él. Ya tenemos las genes, ya tenemos el ADN. Ya está corriendo la sangre de Cristo en nosotros. Desde que nosotros lo recibimos. Cristo es real. Cristo no es un mito, Cristo es real. Miren, porque cuando nosotros vivimos un evangelio a nuestra manera, como lo puede ser los séptimos días, los testigos de Jehová, escuche bien, las diferentes dominaciones pueden tener diferentes recursos, incluso diferentes doctrinas, diferente enseñanza, pero hay uno solo que nos lleva a Cristo. Y no es dominación, no es doctrina, no es palabras persuasivas, sino es que es la palabra correcta. Cuando nosotros aceptamos que somos hijos y no somos huérfanos y no venimos de la nada, sino que sabemos que de dónde venimos. Por eso la Biblia dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay probabilidades que si nosotros no morimos hoy o mañana, lo que se va a manifestar poco a poco será mayor de lo que vendrá a manifestarse. Porque cuando Cristo venga seremos revestidos con gran poder. Ahora hay un revestimiento en el mundo espiritual, obviamente. Porque la Biblia dice que los que viven en el Espíritu no infringen la ley. Porque viven, pues no hay condenación ninguna para ellos. Incluso el que vive en el Espíritu no puede condenar. Escuche, el que vive en el Espíritu, él juzga sin que él sea juzgado. A su nombre. Por eso el testimonio de usted debe ser intachable. El testimonio de usted. Hay veces yo veo a tantos predicadores que han caído de la gracia de Dios. Otros ya se recasaron. Otros están predicando, están diciendo el matrimonio fue creado por Dios. Dios tiene, hay pastores que cayeron de la gracia, son recasados, tienen otra mujer hoy en día y dicen, Dios restaura matrimonios. ¿Sabía usted que cuando usted infringe la ley espiritual, en el mundo espiritual usted pierde autoridad? Usted quiere reprender el pecado de adulterio, de fornicación, de muchas cosas así similares, de mentira, de chisme, todo eso, pero cuando usted es el autor de eso, usted pierde validez en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay un pastor que dice, aquí Dios puede restaurar las familias, vengan, y tú lo conoces, tú dices, si esa persona, yo conozco la esposa de él. Y está reprendiendo, diciendo, espíritu inmundo, apártate de las familias, de los matrimonios, no te pertenecen. Y reprendiendo demonios, hermanos, que están destruyendo matrimonios cuando los de ellos no lo pudieron defender. A su nombre damos gloria. Entonces vemos que cuando en el mundo espiritual tú pierdes una validez, una autoridad, tú no puedes reprender ese espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu ya te gobernó. Es como decir, aleluya, tú dices, Dios restaura familia. Yo no te creo ya porque no pudiste restaurar la tuya. Entonces por eso el hombre pierde validez, aleluya, en el mundo espiritual. Aleluya, el hombre pierde validez delante de Dios cuando infringe la ley espiritual. ¿Por qué? Porque vemos, aleluya, que cuando un hombre comienza a practicar lo que está viviendo, aleluya, como quien dice, yo no puedo decir, Dios puede restaurar tu matrimonio si no pude restaurar la mía. Entonces eso como que nos agacha la cabeza,
Por eso la Biblia nos enseña que hay un poder que se ha de manifestar en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Aleluya, porque Jesús dijo que nos dio poder para hollar, pisotear serpientes en su nombre. Y Él dijo, mayores cosas harán en mi nombre. A su nombre damos gloria. ¿Sabe lo que Jesús quiso decir? Aleluya. Ustedes vieron milagros, sanidades que yo hice, le dijo a los discípulos. Pero ustedes, dijo Jesús, harán mayores cosas en mi nombre. Entonces hay un poder que va a operar en los últimos tiempos. Aleluya. Hay un poder que vendrá sobre la iglesia. Lo que habla Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. A su nombre damos gloria. Aleluya. Nuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos verán visiones. Aleluya. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y esto sobre mis siervos y sobre mi sierva. Esa es la promesa del espíritu. Pero no termina allí. Vemos, aleluya, en los Hechos 2, aleluya, 28. En los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Hay un pueblo que todavía, aleluya, se le va a derramar un fuego, se le va a derramar poder. Es lo que necesita la iglesia, poder. Aleluya. Por eso decía algo. Alguien decía, como decía el siervo, alguien dijo, hay que volver a la senda antigua. Dijo, vuelvan ustedes porque yo sigo en senda antigua. Aleluya. Hay gente que se está desviando todavía. Hay gente que está dejando su primer amor. Hay gente que está dejando, aleluya, se le ha convertido en común en las cosas del mundo, el pecado y todo lo que hay en el mundo. Por eso a nosotros no se nos puede volver como unas cosas eternas. Las cosas eternas son lo que no se ven. Aleluya. Por eso al hombre le va a costar llegar al cielo. A su nombre damos gloria. Al hombre le va a costar buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, amada iglesia. Anoche hablaba, aleluya, que la gente, la humanidad está entrando en un caos hoy en día. Aleluya. Hay una crisis mundial, se habla. Pero no solamente una crisis mundial, dice, procuren, aleluya, proteger la puerta de su... Ay, Dios de la gloria, voy a tocar algo fuerte, porque siento el Espíritu Santo. Hay gente dice, yo veo una visión. Dios nos mostró que hay que ungir la puerta de la casa. Dios de la gloria. Hay gente diciendo, me mostró Dios que hay que ungir a los niños para que el diablo no los toque. Me mostró Dios que hay que ungir las casas con aceite. Hay que hacer, hermano, déjese el relajo. Escuche bien, si hay algo que hay que ungir en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, nuestro corazón delante de Dios, porque hay gente ungiendo casa y vive en el pecado. Alabanza al Cordero. Hay gente ungiendo a los hijos y hay, aleluya, y los hijos viendo, aleluya, pornografía en los teléfonos. Alguien que está aquí en esta hora, tú no puedes estar, aleluya, aleluya, y en la casa hay delincuentes, hay homosexuales, en la casa hay cosas, hermano, aleluya. ¿Qué estás haciendo? Estoy clausurándole al diablo. No tiene autoridad sobre mi casa. Cuando tú te levantes en guerra, cuando tú te levantes oración, cuando tú te levantes de verdad, clame por tu hijo. La sangre de Cristo tiene poder. No hay huestes espirituales de maldad, no hay diablo, no hay demonio, no hay satanista, no hay legiones de la celeste, no hay potencia del cielo, del infierno que venga a apuntar a tu casa, porque la Biblia nos habla sobre, aleluya, sobre un refugio. Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo, aleluya. Salmo 91, es la protección que necesitas tener, y no es aceite, aleluya. El aceite, dice la Biblia, que ya lo tenemos por dentro, porque ya somos hijos. A su nombre damos gloria. Todavía usted se cuenta, aleluya, se está creyendo los cuentos aleluya, de los tres cerditos. Alaba la gloria. Usted todavía que, aleluya, está teniendo en cuenta, aleluya, el cuento de Caperucita Roja. No, amada iglesia, estamos en, aleluya, en los últimos tiempos. El último avivamiento está a punto de acontecer, y no es hablar lengua, eso es manifestación. Hablar lengua nos conecta con Dios, nos conecta con el Espíritu. A su nombre damos gloria. Pero hay algo que nos va a llevar al cielo, la purificación del alma y del cuerpo y del espíritu.
espíritu. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya, que el Dios de paz santifique vuestro cuerpo, alma y espíritu a su nombre para aquel día irreprensible, para presentarnos en aquel día delante de Dios irreprensiblemente. Si hay algo, aleluya, que Dios manda a que la iglesia viva en pureza, viva en santidad, viva, aleluya, lo que está en la Biblia, a su nombre damos gloria. Si hay algo que van a hablar de ti, que hablen mintiendo, que hablen engañando, que hablen diciendo que lo que no estás viviendo, a su nombre damos gloria. Aleluya, que el reflejo de Cristo se te vea, porque cuando habla mal de la iglesia, aleluya, habla mal de ti, habla mal también de tu iglesia, a su nombre damos gloria. Por eso la gente, amada iglesia, tiene que entender que hay que, aleluya, hay que defender cosas que son indefendibles. ¿Sabe qué he optado hoy en día? Las personas que a veces se ríen. Que tú eres. Una vez me tocó ir con una persona y me dijo, ¿a poco tú eres cristiano? ¿A poco tú? Dios, mira una cosa. Mira, tú tienes al diablo ahí y yo no te digo nada. Porque a veces nos gusta que nos ofenda al Dios que lo puede todo. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo nosotros que le servimos a un Dios vivo, un Dios que tiene poder, permitimos que nos lo ofendan? Y la gente que le sirve a uno de barro, uno creado con mano de hombre, tenemos miedo hasta contestarle. A su nombre damos gloria. Tú tienes que, aleluya, tienes que ponerte a la defensiva. Tú no tienes que permitir todo en tu vida. Hay altos que tienes que poner a su nombre. ¿Por qué? Porque te conviertes en lo que tú dices. Si tú dices que eres cristiano, conviértete en lo que estás diciendo. Porque la Biblia enseña, dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Cómo te purifica? ¿Cómo se purifica la iglesia? A sí mismo, cuando practica lo que lee, cuando practica lo que dice la Biblia. Por eso cuando tratan de, porque hay gente, hermano, que sabe más de tu vida que de la Biblia. Por eso cuando reflejan algo de la Biblia, cuando hablan mal de tu pastor, no voy a hablar de mí. O sí, para que usted diga, no es que alguien le dijo nada al pastor. Como yo decía anoche, voy a hablar de mis hijos para que no voy a decir que yo estoy hablando de los suyos. A su nombre damos gloria. Por eso, entonces en mi vida, cuando alguien habla mal de mí, no, y es que es pastor y todo. Cuando habla mal de mí, habla mal de mi pastor. ¿Por qué? Porque estoy reflejando quién es mi pastor. Mira, y eso que le enseñan. Y eso que va con Biblia en la mano los domingos. Y mire, y más que nada va barriendo las calles con esa falda larga. Entonces, tú dices, no, pues ese ejemplo que le da su pastor. A eso los enseña su pastor a mentir. A su nombre damos gloria. Porque usted se hace la víctima, pero no es no acepta la culpabilidad. ¿Sabe qué es lo que tiene valor delante de los ojos de Dios? Cuando te están diciendo lo que tú eres, pero defiende lo que no eres. Decir, bueno, como yo decía, bueno, así como tiene valor de buscar pleito hasta con su hermano, tenga el valor de reconocer que usted también está mal. Cuando usted dice, bueno, eso le enseña a su pastor, usted se levanta y dice, no, eso yo lo hago porque soy rebelde. Así de fácil. No se acobije. Y con pena. No. Porque eso habla mal de la iglesia donde tú vas. Y luego te preguntas, ¿por qué no llegan mis hijos a la iglesia? ¿Por qué mi hija no llega? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué la vecina? Si está mirando el reflejo de Cristo en ti. Que solamente eres cristiano de sábado o de domingo. Un cristiano debe ser de verdad. Porque Cristo ya viene. Cristo no es un cuento, iglesia. Abramos los ojos. ¿Cómo quieren que yo se lo explique más profundo? Mire, no sé si usted me está entendiendo, pero mire. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, hay una invalidez, pierdes autoridad cuando no estás sujeto a la escritura, como dice la palabra. Para que tú puedas sacar un demonio de rebeldía, tú no tienes que ser rebelde.
Porque si tú quieres sacar un demonio de rebeldía y tú eres rebelde, se van a encontrar dos rebeldes y van a hacer fiesta los dos. Y no se puede. Pero cuando tú vives en la luz y no en oscuridad, tú llegas hasta los mismos demonios, hasta los mismos huestes espirituales de maldad. Te identifican tu identidad cuando vas entrando en la puerta. Dos ocasiones nos pasó aquí en la iglesia. Cuando me llamaron, me dijeron, siervo, venga porque hay un problema. Cuando yo llegué a la iglesia, había un hombre tomado. Cuando en ese momento yo entro, aquel hombre baja la mirada y comienza a hablar conmigo. Le digo, pero varón, míreme. Me digo, yo no puedo mirarlo. ¿Por qué? Porque me da miedo usted su mirada. Y en ese momento, cuando él me volteó a mirar, cayó en el suelo, arrastrándose y clavando la uña en el piso. Y dijo, déjeme salir de este lugar. No quiero que tú me pongas la mano encima, porque me quemas. Cuando ese demonio, yo recuerdo que mi mamá estaba allí y entró. Le digo, mamá, ven, vamos a orar por él. Cuando entró mi mamá, recuerdo, aquel hombre endemoniado, en los ojos se le convirtieron, se le fueron para arriba y se le quedaron blancos. Y el hombre comenzó a arrastrarse por el piso. Dijo, no tengo fuerza para huir. Le digo, suélteme porque me queman. Ni lo habíamos tocado. Cuando yo me acerqué, le dije, en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad sobre él. Tú no tienes parte sobre esta alma. Esta alma fue comprada a precio de sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Y él dijo, me molesta este nombre. Me molesta este nombre. Le dije, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Digo, y tapó los oídos y se daba vuelta revolcándose. Y yo le dije, diablo, tú no tienes parte ni suerte sobre él. Ahora contaré 3 y saldrás pegando un grito de ese cuerpo. Cuando comencé a contar 3, el demonio, hermano, comenzó a golpearse contra el piso, la cabeza, y dijo, me voy a ir, pero lo voy a matar. Comenzó a golpearlo más fuerte. Le dije, detente en el nombre de Jesús. El hombre se quedó, hermano, paralizado. Le dije, sal fuera. Y pegó un grito, salió del cuerpo y el hombre cayó a tierra. Y cuando, aleluya, el hombre dijo, gracias, porque ese demonio me quería matar, ese demonio me quería llevar. Me decía toda la noche que venía por mí, que venía por mí. Y cuando yo estaba solo, él empezaba a hablar conmigo. Me turbaba la mente y el corazón. Demonios visibles que no se ven en lo invisible. Pero cuando yo vi esta realidad, amada iglesia, incluso nos pasó, veía una muchacha, hermano, aleluya, brincando y hablando en lenguas aquí en la iglesia, hablando en lengua, brincando, levantando la mano y cantando coro, y danzaba en el fuego. Cuando de repente una noche yo comencé a predicar, aquella jovencita que danzaba y hablaba en lengua comenzó a sacar la lengua y comenzó a dar vuelta y cayó en el piso, luego una serpiente, y comenzamos a orar y ese demonio salió de aquel cuerpo de aquella joven. Por eso yo digo, yo no creo que aquel que solamente habla en lengua, ni aquel que, aleluya, danza, aleluya, lo de Dios es genuino, lo de Dios, amada iglesia, tiene una identidad, aleluya. Por eso, amada iglesia, no todo el que se ve bien, aleluya, es de Dios. Por eso la Biblia dice, voy terminando rápido, a su nombre, dice, todo aquel, perdón, 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en él. Y todo aquel que permanece en él. A su nombre. Y todo aquel que permanece en él. ¿Quieres que Dios sea la bendición de tu vida, la fuente de bendición tu vida? No te alejes de él. Permanece en él. No tengas temor en quedarte solo. Si papá y mamá se van, no tengas temor. No tengas temor. Mire qué dice la Biblia. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él
todo aquel que permanece en él. A su nombre. Todo aquel que permanece en él, dice la Biblia, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo es eso? Hay personas que sí pecan, pero no es pecado grave, pero sí es pecado. El chisme es un pecado. A su nombre. Levantar un falso testimonio es un pecado no reconocido. Cuando tú no reconoces tu pecado o la falta, tú te conviertes en el culpable de esa falta. Pero si tú lo confiesas y te apartas de él, alcanzas el favor de Dios. A su nombre. Cuando tú eres capaz de reconocer tus errores, no hay ley que infrinja tu salvación. O sea, tú puedes ser salvo como tú estás ahora. Pero cuando tú reconoces dónde tú has caído, pero cuando tú no reconoces dónde tú has caído, estás en un cordón flojo, donde estás a punto de caer. Pero cuando tú reconoces que tú eres ser humano y que tienes errores, tú lo reconoces, Dios te acepta. Porque dice la Biblia, Él no hace acepción de personas. Si alguno pecare, abogado tenemos en el cielo, Jesús de Nazaret. A su nombre. Levante la mano el que nunca ha pecado. Todos somos pecadores. El que dice que no peca, se engaña a sí mismo. A su nombre. Cuando tú reconoces tu falta y te apartas, escuche bien, es que mientras usted no alabe a Dios, yo voy a seguir predicando. A su nombre. Yo no necesito motivación de usted, yo solo necesito Espíritu Santo para poder hablarle al pueblo. A su nombre. Porque los aplausos no me hacen predicar. Como dice uno, convénzame a predicar. No, yo no necesito que usted me convenza, yo tengo que hablarle lo que está en la Biblia. A su nombre. Anímeme, dice. No, yo no necesito desánimo, ya la traigo desde en casa, el Espíritu de Dios.